En este momento vamos a estar conversando con un experto en la materia judicial, es especialista en derecho penal, para dilucidar un tema muy importante, y es que con el incremento de las redes sociales en los últimos días hemos podido ver cómo también hay muchas personas que opinan sobre casos que se han hecho mediáticos realmente en la República Dominicana. Y la pregunta es, ¿tiene esto que ver, estas opiniones de las redes, inciden en estos casos que son, bueno, de interés nacional? Esto lo vamos a saber con nuestro experto, el licenciado Pantaleón Mieses. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Placer, licenciado. Gracias por la invitación y feliz de estar acá. Me siento Igual. como en casa. El honor es nuestro, licenciado, y como ha introducido Nicole, este tema tan importante de la presión social, hay algunos que sí tienen una condena, otros no, algunos se condenan diferentes, siendo similares en muchos sentidos, pero unos tienen más presión y otros menos. ¿Cuál es su opinión al respecto desde ese punto de vista así general? Sí, mira, la presión mediática, como se resume, podemos decir que en la actualidad, y como lo explicaba en un libro que recientemente puse en circulación, Receta Legal, 7 herramientas para ejercer el derecho, es como actualmente la sociedad ve el derecho. Okay. El derecho no puede estar separado de lo que es la nueva era de la información. Okay. Los juristas manejamos información, esas informaciones se van a difundir o no. ¿Cuándo empezó quizá esta tendencia de publicitar los casos, de publicitar mediáticamente en los medios los casos judiciales? El mejor referente es los Estados Unidos. Okay. En el año 1994, cuando el caso J. Simpson, recuerden que él lo estaban persiguiendo porque era sospechoso de haber matado a su novia, a su esposa y a su novia y al novio, y lo iban siguiendo a la camioneta tronco. La fiscalía hace una rueda de prensa y dice: nosotros estamos detrás de O.J. Simpson es un criminal y que se entregue por la buena, tipo la Policía Nacional de aquí. Entonces, cuando los abogados de él ven eso, dijeron: ven, acá aparece la versión de la fiscalía, nosotros tenemos que hacer una rueda de prensa y también dar una versión de nosotros. Sí. Entonces ellos salieron, el llamado Dream Team, saben que hizo un equipo de abogados los mejores de Estados Unidos en ese momento. Y ese Dream Team salió, hizo una rueda de prensa y dijo: no, el señor O.J. Simpson se va a entregar, es inocente, no hay pruebas suficientes y nosotros lo vamos a presentar. Sí. De ahí en adelante ya todo el mundo tomó eso como parámetro. Es decir, ¿por qué yo tengo que dejar que una versión de una parte influya sobre un caso si yo también tengo el mismo acceso a los medios? Es decir, se convirtió entonces en que ya vemos en muchísimos casos en donde las fiscalías dan nota periodística sobre un caso, pero también un equipo de defensa le dice a su cliente: mira, tenemos que pagar una publicidad, tenemos que colocar una nota de prensa en donde se establezca cuál es la estrategia nuestra en relación a esa información que sale. Claro. Ok, se da a conocer, ya la población en general tiene, inclusive en la actualidad, hasta más conocimiento que muchos técnicos de la materia. Pero ¿hasta qué punto incide la opinión pública en un caso que puede ser complejo, como hemos tenido muchos en la República Dominicana que han sido tipificados así complejos? Pero ¿hasta qué punto la opinión pública tiene inserción, tiene relevancia? Sí, yo creo que tiene que tener cerca de un 10 o un 15%. Sí. Sobre el ánimo de los jueces. El juez pone oído en la gente cuando está llevando un caso. Claro, porque los jueces tienen redes sociales, los jueces ven televisión. Sí. Sí, claro. Entonces, no es verdad que el juez se desprende de todo lo que lo de lo exterior y se va a la ley. De las emociones. No se desprende de nada. Tiene emociones. Sí. Claro que hay un prejuicio hacia lo que está sucediendo. Sí, eso sí. Me pasó mucho, por ejemplo, con el caso de Omega, cuando fui abogado de él, de Peter de la Cruz, aquí en el caso. Que todos los casos de Omega han sido mediáticos, todos. Claro. Todos casi. El famoso caso Colina Mole, en donde la versión era que él le había disparado a una persona, que hubo una galleta. Y cuando nosotros dimos la versión de Omega, sí, Omega estaba lejísimo donde pasó eso, pero un seguridad de él sí estuvo involucrado. Okay. Como el famoso era Omega, se hizo mediático. Sí. Y entonces tuvimos que hacer una contrainformación para desvincularlo de eso. Pero también al mismo ciudadano de a pie le pasa eso muchísimo. Lo vinculan con un caso, lo publican en las redes y después resulta, por ejemplo, descargado. Resulta que es inocente la persona. En la República Dominicana no hemos visto en Estados Unidos cómo personas han sido condenadas por años y luego se determina que no era culpable. Eso es una situación. Sin embargo, el Estado
da una indemnización. En nuestro país, ¿eso es posible? ¿Se puede solicitar? Mira, el Código Procesal Penal, no, mira qué pasa. El Código Procesal Penal prevé una indemnización para el imputado que es condenado por un error judicial. Exacto. Que son muchísimos. Sí. Entonces, el único problema de ese fondo es que no dice quién que va a pagar. Ese es el único problema. Okay. ¿Qué detallito se le olvidó a esa cápsula? Se ha hablado por ahí de que ese fondo venga, por ejemplo, de parte de la parte de la contraparte, de la parte penitenciaria, que sea más o menos con las multas y que se vaya haciendo ese fondo, pero nosotros tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque el juzgador va a ser más cuidadoso, porque el Ministerio Público va a ser más cuidadoso cuando vaya a iniciar una investigación en contra de una persona. O sea, aquí no se le indemniza a nadie por daños en la imagen, que muchas veces se deteriora bastante. Claro, ¿no? Y que una persona fue condenada por 10 años por violación y luego a los 3, a los 5 se determina, pero mientras tanto es un violador. Claro, señora, y la sociedad lo tipifica así. Miren, aquí entre nosotros, a mí me ha pasado casos en donde yo he tenido que mandar notas de prensa a medios de comunicación diciendo, actualízame por favor esta información. Claro. O sea, una investigación periodística, sale una versión de que una persona es culpable, demás. Entonces, después que lanzan esa información, entonces no la actualizan. Yo creo que es de justicia, es justo que si usted dijo que en un momento fulano A mató a B y que se lo vio y después esa persona resultó ser descargada, usted rectifica la información. Nosotros tenemos un procedimiento que se llama habeas data, que es que todo organismo que maneja datos está en la obligación de rectificar, confirmar y actualizar las informaciones que tiene de las personas. Sí. Salen muchas informaciones cuando se están en procesos de investigación en algunos casos. Esto últimamente, esta práctica, ¿se le ha salido de las manos al sistema judicial? Porque a veces sale una información, luego es desmentida, o sea, no es real, y eso tergiversa un poquito la información al final del día. Yo creo que el problema son los views, el problema es la premura de tener la primicia. Entonces, con esa premura de primicia, que muchos periodistas le llaman la posverdad. Es decir, no importa que sea verdad o sea mentira. Estoy dando la información no importa que yo esté dando información. Bueno, me llegó esto. Ustedes saben que por un tema de objetividad usted no le puede tirar todo lo que le llegue. Me llegó esto, déjame depurarlo. Sí, claro. Déjame depurarlo. Entonces, ese problema de la posverdad está trayendo como consecuencia que hasta organismos públicos dan una información y luego tienen que desmentirlo. O luego dicen, mira, ese operativo de migración que hubo fue en Venezuela, no fue en la República Dominicana. Pero sí hay entonces el derecho de nuevo, a rectificar la información que se da falsamente de una persona. Tiene un derecho. La pregunta va similar, la que le hice ahorita, pero ahora con el Ministerio Público. En el caso del Ministerio Público, como ente investigador, tiene que investigar, pero hace una acusación muy imperante y dice, mira, yo investigué y tú hiciste esto. Contra el Ministerio Público tampoco hay una posible indemnización necesaria. No, ¿cómo se puede trabajar? Sí. Mira, ya algunas leyes más avanzadas, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, establece que si se abre un proceso de investigación en contra de una persona y se demuestra que hubo falsedad o mala fe por parte del Ministerio Público, ese Ministerio Público investigador puede ser sancionado. Pero ya hay casos ya a nivel administrativo en donde se han aplicado multas a ministerios públicos por un mal manejo de un expediente. Recientemente el Tribunal Constitucional confirmó una condena para un ministerio público que actuó de manera errada. Y también la misma Constitución establece que los funcionarios son penalmente responsable con su patrimonio del daño que le pueda causar al ciudadano en el ejercicio de sus funciones. Que ya vamos perfilando algo. Lo que nos toca ahora es que exista el tema indemnizatorio para el imputado que pasó por un proceso y que hubo un error judicial en su proceso, valga la redundancia, pero que no se quede entonces impune la persecución. Claro. Ahorita hablábamos con Esteban Rosario y le hice esta pregunta. En estos momentos se está conociendo el juicio de fondo del caso Antipulpo, donde están los hermanos del expresidente de la República, Alexis Medina Sánchez y Magali Medina Sánchez, entre muchos otros. Pide el Ministerio Público 20 años. El Ministerio pide 20 años. Es ambicioso el Ministerio Público. Es muy ambicioso. Desde su punto de vista como abogado, ¿cuál es su opinión?
No, el Ministerio Público no tiene suficiente elemento para un caso de 20 años. No. Si se hace una combinación ahí del tema de concusión de funcionarios, corrupción administrativa, exacto, y de eso se trata de sacar. Son muchos los cargos. Que sí, de eso se trata de sacar. Entonces, pero ustedes saben que la corrupción tiene unos límites en relación a la pena, claro, que va incluso hasta los 4 años, 4 o 5 años. En muchos casos, si no tiene un elemento criminal, es un caso correccional. Okay. Se habló mucho de aumento de las penas para los casos de corrupción, pero nosotros tenemos el mismo Código Penal que sanciona la corrupción. Así eso no ha variado hasta que no tengamos un nuevo Código Penal. No hay nada diferente. El Ministerio Público está jugando un poquito con el tema del lavado de activos, el tema de la corrupción administrativa, la asociación de malhechores, y ven que sacan de ahí. Pero no es un caso de 20 años. Y lo más importante exactamente son las pruebas, porque tú puedes tener muchos cargos que se te imputan, pero si no están las pruebas y todas las herramientas a mano, no hay razón de cómo sustentar ese caso. Pero ¿usted cree, al llegar a juicio de fondo ya y estar en este proceso a este nivel, usted cree que podría haber entonces una condena? Mira, la probabilidad de una condena son altas. Sí. Las probabilidades de una condena son altas, sobre todo en el tema de Alexis Medina. Sobre todo en el caso de Alexis Medina, lo que entiendo es que las penas no son tan altas como aspira el Ministerio Público, pero sí hay unos elementos en relación a el uso inadecuado de los recursos. Él no era funcionario público, pero lo que se le imputa es el uso de las relaciones con el expresidente Danilo Medina, que de hecho Danilo Medina el día pasado decía unas declaraciones que su hermano debería ser procesado por un tema administrativo, no por un tema que yo creo en eso en el caso de Jean Alain no penal. Sí, no penal. Yo entiendo que en el caso de Jean Alain, ¿usted considera que debería ser administrativo? No, nada totalmente penal. Administrativo. El manejo de un presupuesto, una obra que no se hizo, pero y la parte de lavado de activos. Un contratista que no cumplió, más o menos. Pero y el lavado de activos no entraría en este tipo de casos de encontrarse un tipo de claro. Sí, el lavado de activos. Porque ahí sería penal, si el lavado exacto, el lavado de activos lo que hace es que como tú tienes una fuente ilícita de donde vienen esos recursos, entonces sí podría tener un elemento de lavado de activos. O sea que ahí por eso quizás entonces es que el ministerio está yéndose por ese lado. Se va por ese lado. Pero además de ser un excelente, ¿verdad?, abogado, especialista en derecho penal, es escritor. Háblenos un poco de su libro, de su pieza, cuéntenos. Ay, muchas gracias, sí. Bueno, aquí está Receta Legal, le traje un ejemplar para que de una vez lo tengan, nos encanta. Lo tengan por acá, por el programa. Receta Legal, 7 herramientas para ejercer el derecho. Es un resumen de 20 años de ejercicio del derecho, 7 años como fiscal acá en Santiago y 13 años como docente universitario. Ahí reúno las principales debilidades que tienen las personas que estudian derecho, se gradúan de derecho, pero no ejercen el derecho. No lo ejercen, Un 85% de los profesionales de derecho no lo ejercen, solo lo ejercen un 15%. Nosotros identificamos cuáles son esas falencias, esas debilidades, por qué no ejercen el derecho, y ahí entonces le damos las 7 herramientas que necesitan para ejercer el derecho. Para insertarse cómo ya hacer una marca personal, en el ejercicio laboral. Cómo mantenerse exitoso, si van a hacer un ejercicio individual o colectivo del derecho, cómo se ganan los casos, cómo conciliar los conflictos, cómo poner su propia oficina de abogados. Excelente. Es decir, que incluso hay jueces, fiscales que ya quieran salir, ¿verdad?, del tren gubernamental y quieran emprender en su área lo que estudiaron, deben comprar Receta Legal, 7 herramientas para ejercer. Receta Legal, pues yo le voy a decir algo, hasta yo lo voy a leer. Yo no soy abogado, pero me encanta el derecho y entiendo que también uno como comunicador, como periodista, hay muchos términos y muchos procesos que a veces uno no lo presenta al pueblo correctamente. Y está bien estandarizado, es decir, que amigos ingenieros, administradores de empresas lo han comprado porque ven el contenido. Sí, el contenido es bastante... Lo estoy hojeando aquí porque verdaderamente está muy interesante. Receta Legal. Y pudiera aplicar para cualquier profesional. Yo lo voy a leer, se lo aseguro. ¿Dónde lo podemos localizar? Está disponible en Amazon, está disponible en Textos Jurídicos, acá en Santiago, en nuestras oficinas, en la calle República del Líbano, Los Jardines, Santiago, en el 809-839-6122. Repítalo, por favor.
Nuevamente, 809-839-6122. Receta legal. Excelente. 7 herramientas para ejercer el derecho. Y si le dice que lo vio aquí, está llamando de parte del show de Nelson. 10% de descuento. También. Y la firma también. ¿Dónde tú los viste? En el show de Nelson. 10% de descuento. Y la firma Excelente. también suya, la dedicación. Claro, del autor. Sí, a mí siempre Del me gusta autor. dedicarlo Es y bueno, hacer una es bueno. foto para los medios, que de hecho ahorita estamos hablando del tema de los medios y ahí cito algunos casos, incluyendo el caso Jane Simpson, el caso Sobeida, Ok. que a mí me ok. tocó la última parte de Sobeida, Sí. porque estaba Félix Portes y ya cuando Exacto. yo salí del Ministerio Público, ese caso estaba en 2001, ya estaba saliendo de la palestra pública. Y ese tipo de casos mediáticos, inclusive, señores, desde ya los abogados, dentro de los contratos, le ponemos a los clientes que nos autorizan a darle publicidad al caso. Ok. Porque hay un tema ético, ¿no? Que uno Ujú, tiene sí, que también sí, sí, lidiar que si el tiene- cliente no quiere que se le dé publicidad, porque a veces te Ok. juega en contra. Claro. Es un arma de doble filo. Sí, A sí, veces sí. Claro, la claro. parte Puede ser mediática peligroso. te juega en contra. es decir, Puede ser a favor y en contra. sí, Un arma de contra. doble filo, como usted Hay gente dice. por ahí dice, hay gente que paga para sonar, hay gente que paga para que no Para suene. que no suene, Mira, no me exacto. menciones. Sí. No, Tú no me has exacto. visto por aquí. Es Pero mira, receta muy legal. interesante, muy interesante el libro, estará disponible, entonces puede contactarse por esta vía. Y gracias a usted, licenciado Pantaleón Mieses, por estar con nosotros. Y de Gracias a verdad que ustedes. vasto de conocimiento, muy experimentado. Definitivamente. No, la experiencia. Tiene que volver. Gracias, licenciado.